La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. Continuamos con nuestra reflexión y oración desde la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19. La alegría de reportarnos en este día desde la Capilla María Madre del Buen Pastor, atendida por los misioneros combonianos. Hoy, por encima de todas las dificultades, la Iglesia sigue siendo este refugio de seres humanos sedientos de Dios, y hoy la juventud que nos acompaña nos anima para que en esta lucha podamos entregar nuestras almas, entregar nuestras fuerzas para que la fortaleza que viene de Dios se convierta en caridad, se convierta en ayuda para todos nosotros, por aquellos que trabajan en este sector tan vulnerable, por otros que viven en otros lugares. Vamos a unir hoy nuestra oración a Jesucristo de la Divina Misericordia, y como alcanzamos a ver en esta belleza, personajes que en la vida han transformado la realidad. Tú y yo somos estas personas que tendremos que transformar la realidad que está por comenzar una vez salgamos de la crisis. Humildemente elevemos nuestra plegaria a Jesucristo de la Divina Misericordia. Postrado ante tus pies humildemente vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza, Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte: Jesús misericordioso, en ti confío. Hemos comenzado nuestra reflexión en el día de hoy, partiendo de aquella pequeña comunidad del barrio Charco Azul, del oriente de Cali. Recordemos lo que nos decía el evangelista San Lucas, que no hay árbol sano que dé fruto podrido, como tampoco hay árbol podrido que dé fruto sano, porque cada árbol se reconoce por sus frutos. Y ello el día de ayer nos traía a la reflexión de aquella frase que decía: hijo de tigre sale pintado y del mono rabipelado. Y seguramente profundizamos lo suficiente en torno a esta enseñanza ancestral. Estamos ya entrando en una semana que nos conduce, no diría a la recta final, sino donde todo se conjuga, todo se habla, pareciera que todo gira en torno al día 27 de abril. Y seguramente cada uno de nosotros sabemos que es el día que estamos esperando para ver si se prolonga la cuarentena, si se acorta la cuarentena y cómo retomar la vida cotidiana según lo que dispongan las autoridades. Pero a veces es bueno fijarnos en lo siguiente: el problema no es de tiempo, el problema es de una enfermedad. Y aunque 27 signifique tanto para nosotros, no podemos olvidar de las cifras, no podemos olvidar
de lo que está sucediendo y por ende tomar las mejores decisiones para ver si vale la pena realmente dejarnos guiar por las fechas o más bien dejarnos guiar por la conciencia y la misma prudencia. Porque ¿de qué valdrá salir a las calles si la realidad nos demuestra que todavía estamos corriendo peligro? Recordemos que al igual que los hijos de Israel, es posible que suframos del síndrome de volver a Egipto. Y aquello que yo llamaría en nuestra reflexión egiptomitis, el deseo de volver a aquellos lugares, sin dimensionar los peligros que estaríamos corriendo, pero hay un afán por volver a las calles. Un afán para volver a la vida cotidiana, e inclusive aquellos que no saben para dónde ir, ya se quieren salir de sus casas. Recordemos que en el libro de Números, capítulo 14, los versículos del 1 al 4, los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y a Aarón y empezaron a decirles a ellos mismos: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Otros decían: ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y se decían también los unos a los otros: nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. A veces el mal es tramposo. El mal quiere engañarnos para volver a caer. Y de esta manera, el afán de volver a la vida cotidiana no debería regirse por las normas, sino por la conciencia plena de que efectivamente lo que buscamos es lo conveniente. Y de esta manera, basta mirar lo que está sucediendo en otros países a nuestro alrededor, como también desde la lejanía. Estados Unidos, no podemos olvidar de Italia, no podemos olvidar de España, no podemos olvidar de China, donde vuelve otra vez a asumir la gran tarea de ver cómo contener la pandemia. Los hijos de Israel, tan pronto habían salido de las manos de los egipcios, no había pasado el tiempo suficiente y ya añoraban volver por los mismos caminos que los habían visto sufrir. Pero si algo estamos aprendiendo en este momento, lo que está pasando en otros países, aunque mueran en cantidades de cientos o de miles, la lejanía no hace que sean menos humanos que nosotros. Y lo que se está aprendiendo hoy en Europa, en Estados Unidos, no es una lección para ellos, es una lección también para nosotros, para que nuestro afán no nos lleve a un peligro peor. ¿Cómo olvidar de aquella frase de nuestras comunidades ancestrales que decían con mucha certeza que tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se rompe? Lo recordaba hoy aquel joven Camilo Urbano, como también nuestro gran amigo del Consejo Comunitario de Mulaló, Abelardo Tello, quien nos dice que aunque nos sintamos la gravedad de la afectación, pero poco a poco podemos descuidarnos como se descuidaron los hijos de Israel, y no solamente desobedecieron a Moisés, no solamente desobedecieron a Aarón, sino que terminaron desobedeciendo al mismo Dios quien los había sacado de Egipto. Miremos entonces con serenidad lo que ha pasado en otros lugares por afanes de volver a la vida cotidiana, por afanes de solo cumplir con un plazo, llámese cuarentena, llámese aislamiento voluntario, obligatorio, porque cuando el río suena es porque piedra lleva. Esta sabiduría ancestral nos recuerda el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, que dice lo siguiente: en aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente,
al momento decís, va a llover, y efectivamente llovía. Y cuando sopla al sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Pero termina diciéndoles tajantemente, hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? El tiempo que hemos vivido durante estos días es para que ya contemos con criterio propio de escoger lo correcto. Independientemente que alguna autoridad me lo diga, sino que nazca de la serenidad del alma, de la mente, de mi integridad como persona y la preocupación por una sociedad. Jesucristo nos dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Es momento de escuchar, no solamente a los gobernantes, escuchemos a nuestros médicos, aquellos que agitados nos están invitando para que los tengamos a ellos también en cuenta, porque nos dan abasto con tanta situación que ya ha demostrado en otros países que llega a tope límite. No esperemos que ello sobrevenga a nosotros, porque lo que nos dice hoy la palabra del Señor es para que tú y yo tomemos las mejores decisiones. Y cómo olvidar lo que nos decía hoy la compañera María Isabel Trujillo Quiroga. En las reflexiones, caminando por las comunidades, agregando a esta frase que hemos reflexionado en este día, que cuando el río suena es porque piedra lleva, ella nos recuerda lo siguiente desde la pastoral afro, que cuando el sartén chilla, algo hay en la villa. Escuchemos atentamente lo que nos dice el corazón, lo que nos dice la conciencia, lo que nos dicen las autoridades y más que todo lo que nos está diciendo nuestra propia naturaleza, que es a veces frágil. Tomemos entonces nuestro tiempo, seamos capaces no solo de opinar sobre aquello que está sucediendo, sino también darnos cuenta que en estos tiempos debemos dejarnos guiar. Decía una joven, María Alejandra Ortiz, una integrante también de nuestro equipo de trabajo, que decía, agua que no has de beber, déjala correr. En estos tiempos muchas opiniones son válidas, muchas opiniones tienen cabida, pero es un tiempo en que tenemos que dejar que nos hablen aquellos que teniendo las medidas nos están advirtiendo del peligro que estamos corriendo. Queridos hermanos y hermanas, no echemos en saco roto lo que hemos escuchado de la palabra de Dios y lo que hemos escuchado de esta sabiduría que hoy desde la juventud, desde personas que estando al lado de nuestros hermanos mayores nos están recordando con estos refranes que deberían en estos tiempos presentes alimentar nuestros corazones, nuestras conciencias, para que humildemente podamos someternos también a la gracia de Dios, ante quien vamos a elevar nuestra oración. Señor Dios Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos,
y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.